Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los tiempos. No, mentira, porque hoy estamos celebrando los 100 episodios cumplidos precisamente del podcast de los tiempos. Y obviamente no puede faltar hablar con la persona encargada de este material que ha dado tanto también a la multimedia o al grupo multimedia de este grandioso medio, que es Rudy Orellana. Rudy, qué placer tenerte acá y esta vez en esa posición tan diferente. Querida Dara, pues el agradecido soy yo. Obviamente es bastante incómodo estar del otro lado, sin embargo creo que estamos aquí para dialogar, para hablar y para un poco analizar de lo que significa este podcast, el podcast que de alguna manera está revolucionando las comunicaciones en los últimos años, ¿no? Definitivamente, porque muestra otras perspectivas de las personas públicas, demás, o de diversos temas en realidad, que es en lo que se ha centrado precisamente este podcast de los tiempos. Pero conozcamos a Rudy un poquito más, por favor. Rudy, cuéntanos cuánto tiempo estás trabajando en los tiempos y cómo llegas a ser parte de esta familia. Bueno, mi trayectoria es bastante extensa. Te cuento que yo he salido bachiller del colegio trabajando ya en el periódico Los Tiempos. Wow. Egresado de la universidad, estando en Los Tiempos, nos fuimos a Estados Unidos, creamos el periódico Los Tiempos en Virginia, retorné acá y bueno, así grosso modo, ha sido una trayectoria interesante de tal forma de que prácticamente he estado en todos los ciclos de evolución tecnológica. Exacto. Y también de trabajo diario del periódico Los Tiempos, ¿no? Definitivamente, porque si lo ven a Rudy en los podcasts, si te ven, si te escuchan, también tienes un semblante de presentador de televisión, que algunas personas no pueden imaginarse eso de una persona que puede trabajar en un diario impreso. Hoy por hoy abres esta puerta al podcast Los Tiempos. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Bueno, mira Dara, yo creo que el formato de podcast es nomás relativamente antiguo, o sea, se crea el 2024 con un afán, digamos, de poder potenciar, si se quiere, las redes sociales, pero hay un detalle interesante que seguramente pues muchos también lo saben. Yo creo que el podcast tiene su origen en la radio, ¿no? Es decir, la radio ya de alguna manera da cierta pauta de que se tiene que hacer un podcast. Pero ¿qué características tenía en ese momento? El hecho de que, por ejemplo, solamente se trasladase la información y se expusiese en las emisoras de radio. Pero lo que hace el podcast es potenciar prácticamente todo lo que significa la multimedia, y no solamente desde el punto de vista del audio, sino también desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Y lo hace en los últimos años. No sé si tú recuerdas, hace como unos 5 o 4 años, el famoso RSS de los medios de comunicación, claro, sí. El Relay Coordination, que significa un poco el hecho de poder dar información a través de los periódicos, enviando mensajes o titulares a los suscriptores, ¿no? Claro. Pero entonces lo que hace el podcast para mí es prácticamente desligarse de cualquier tipo de norma estricta que significa los géneros periodísticos, por ejemplo, ¿no? Okay. La entrevista, el reportaje, etcétera, etcétera. Y el podcast se centra en una especie de multimedia que revoluciona un poco el medio desde el 2004, a través de una serie de trabajos importantes que también sirven, digamos, no solamente histórico, sino también político y social. Entonces llega un momento en el que, por ejemplo, estando en Virginia, teníamos un grupo de trabajo social, ¿no? Okay. Y hacíamos un trabajo social interesante con los inmigrantes. Entonces de pronto alguien por ahí, alguna persona dice, hagamos programas para poder colgar a las redes, ¿no? Wow. Y estábamos justamente en la antesala de lo que es el podcast, y bueno, hicimos eso, pero desde el punto de vista más educativo, okay, ¿no? Claro. Entonces, retorno acá a Bolivia, estoy en el periódico y creo, digo yo, y hablo por entonces con la directora Julie Rojas, y le planteo la posibilidad de tener un podcast. El periódico tiene que tener un podcast por las características, por la coyuntura, por los temas, etc. Entonces ella me dice que sí, preparamos, y creo que ha sido un trabajo muy interesante porque definitivamente el podcast, como te digo, potencia desde el punto de vista de las comunicaciones la coyuntura, porque hay un elemento importante. El periódico impreso
a lo largo del tiempo, yo diría en la última década, ha perdido algo que era muy importante, la inmediatez, ¿no? Claro. Antes tenías que esperar el periódico para leer las noticias, ahora ya no. O sea, Sí, todo es verdad. lo ves ahí a través de las redes, entonces es un desafío. Entonces, y ahí viene el podcast como una especie de complementación a todo el trabajo que podría realizar, ¿no? Y bien lo mencionas, Rudy, porque creo que los podcasts siempre suelen ser más disruptivos y demás en cuanto al papel que estamos habituados a ver en el periodismo. ¿Cómo ha sido para ti desligarte quizá de este papel periodístico que en algunos momentos, no voy a decir que son cuadrados, pero sí como que son muy estandarizados y al momento de hacer un podcast tienes que romperlos? Exacto, exacto. Yo creo que has dado en el clavo, pero no solamente ocurre eso con los episodios de los podcasts, sino con los medios de comunicación que están a la cabeza. Es decir, por ejemplo, si la década de los 70, 80, parte de los 90, era un periodismo bastante acartonado, ¿no? Claro. No había subjetividad, digamos, tenías que ser lo más objetivo posible. Y eso obviamente en su momento sirvió, pero de un tiempo a esta parte hay también la opinión, es decir, el periodista o el presentador es un ser humano, ¿no? Y entonces llega un momento en el que de alguna forma también tiene que expresarse, no un criterio político, sino un criterio más de profesional y de ser humano. Claro. Y creo que el podcast le da eso, ese toque, ¿no? Ese toque donde podemos interaccionar, tú me preguntas algo, yo te pregunto otra cosa, etcétera. Hay un distanciamiento de lo que significaba, por ejemplo, el hacer periodismo o el hacer medios de comunicación de la década de los 70 y 80. Entonces creo que esa parte que tú dices es bastante complicada y todavía difícil de engranar. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, eso ya se ha roto y lo están viendo desde un punto de vista absolutamente más informativo, ¿no? O sea, porque, no sé, Dara, yo creo que puedes llegar a más público, Claro. ¿no? Por ejemplo, entrevistas a unas madres de familia en tal región, te identificas más con una realidad, ¿no? Con una realidad social, cultural o lo que sea, sin que obviamente tengas una postura periodística. Pero entonces creo que el podcast le ha dado un sentido mucho más humano, ¿no? Porque hay temas especializados, puedes hablar de todo en un podcast, de todo, absolutamente de todo, no tienes ningún tipo de restricción. Puedes hablar de misterio, de mitos, de salud, de educación, absolutamente de todo. Entonces es un formato bastante libre, que muchos de los medios ya se están un poco habituando a ese trabajo y creo que me parece interesante, ¿no? Definitivamente, porque tomando quizá un punto personal al observar los diferentes episodios, es una miscelánea de personajes, de profesiones, que diputados, criminólogos, también músicos, artistas. Entonces, ¿con qué lineamientos, si nos puedes contar obviamente por favor, sigues estos podcasts? Porque alguna vez te he escuchado que a Juan Rico, si no me equivoco, estaban tocando algún tema incluso de conflictos bélicos. Me ha parecido muy interesante. Entonces, ¿cómo realizas este lineamiento de tus entrevistas o podcasts? Yo creo que hay que tomar en cuenta algo que es importante. Yo espero, Dara, que a la larga se convierta en un género periodístico. Sería genial. Wow. Porque ahorita tienes géneros periodísticos bastante marcados, claro, ¿no? Donde hay unos conceptos de los cuales puedes de alguna manera salir, te hacer la entrevista, el reportaje, el ensayo, una serie, la columna de opinión, claro, etcétera. Pero ¿qué tal si el podcast se convierte en un género periodístico donde se pueda aplicar todo eso? Ahora bien, voy un poco a tu pregunta. Las temáticas generalmente las refiero a la coyuntura, ¿no? Okay. A la coyuntura puede ser política, cultural, de salud, de música, de arte, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando tú le des un toque más informal e informativo, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, que la patria cumple 200 años, el próximo agosto, el 6 de agosto, hice estoy en eso todavía, un ciclo de lo que significa el Bicentenario. Wow. Entonces, yo pienso y digo, ¿qué piensa, por ejemplo, un artista, un músico, un escritor, un político de los 500 años, los 200 años de la patria, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y un poco mi hilo conductor es
poder abarcar temas, pero desde una perspectiva muchísimo más informal y desde lo que él piensa el entrevistado. Porque cuando tú entrevistas, haces, digamos, ejercicio del género periodístico, tienes que sujetarte a ciertas normas, ¿no? Claro. Que incluso el entrevistado te las propone y dice, mira, yo quiero este temita. Exacto. Y otros temitas no los voy a tocar. Y ahí, bueno. Exacto. Entonces hay algo interesante que cuando tú entras a un podcast, ya sabes a qué atenerte, claro, ¿no? Que no tiene que haber filtros. Exacto, no hay filtros. Por eso el podcast está teniendo tanto éxito? Sí. Porque a un político lo puedes desnudar ahí con preguntas sencillas de su diario vivir, por ejemplo, ¿no? Que cómo vive, qué hace, si sabe, por ejemplo, cuánto cuesta 1 kilo de carne o 1 kilo de arroz, lo que sea. Entonces, ahí un poco está la clave también. Entonces, ese es un poco el hilo conductor que he estado siguiendo a lo largo de estos ya prácticamente 100 episodios. Impresionante, Rudy, realmente, porque estamos hablando de 100 episodios que has tenido a 100 personas presentes acá. Bueno, más de 100 personas, porque en algunas oportunidades eran entre 2 a 3 o más entrevistados. ¿Has tenido algún episodio que realmente te ha marcado, algunos que hayas dicho que realmente no esperabas escuchar ese tipo de historias o anécdotas? Sí, Dara, y me parece una pregunta interesante. Mira, tuvimos un episodio con unas trabajadoras sexuales, okay, ¿no? Primero que nada, una de ellas me dijo, no, yo no tengo ningún problema en que salga mi rostro. Yo le dije, no. Okay. Va a ser audio. Pero en el trayecto del podcast empezó a contarme una serie de cosas bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, particularmente, yo ignoraba que había un sindicato, exacto, pero desligado completamente de lo que habitualmente se hace, ¿no? Es una agrupación de mujeres que se han desligado de sus proxenetas. Wow. O sea, se han independizado, wow, por así decirlo. Uh-huh. Pero este grupo de personas está funcionando mejor que su sindicato. ¿Por qué? Porque se autodefienden entre ellas, han creado un círculo de protección, no las explotan, no las explotan los proxenetas, tienen margen de maniobra y eligen qué días trabajar, cómo, etcétera, etcétera. Wow. ¿No? Entonces, lo que más me sorprendió era que prácticamente una de ellas tenía 2 hijos. Entonces, es un trabajo, ¿no? No creo que nosotros no tenemos por qué juzgar. O sea, nadie tiene que juzgar a nadie. Simplemente, evaluar nada más. No estamos para juzgar, ¿no? Pero creo que en ese tránsito ellas han sacado adelante a sus familias, ¿no? Y una de ellas está jubilada, por así decirlo, y dice, no, pero yo he dejado el trabajo, pero voy a seguir con este grupo de mujeres porque me interesa que sus derechos sean respetados, ¿no? Y que nosotros, o mejor dicho, nosotras, tengamos poder de decisión sobre nuestros cuerpos y no un proxeneta que me diga que tengo que trabajar las 24 horas del día y que tengo que darle más del 60% de mi trabajo. Qué impresionante. Ese para mí ha sido un episodio interesante. Después ha habido otros, ya un poco desde la perspectiva de la coyuntura, ¿no? Desde el punto de vista cultural también. Hemos tenido la posibilidad de entrevistar a varios youtubers que hacen un trabajo, digamos, interesante, más allá de llamarse, digamos, influencers. Claro. Creo que el trabajo de ellos es eso, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y haciendo recapitulación también algo de lo que vi en ese episodio, igual me sorprendió y pienso que a más de una persona que haya podido espectar estos episodios le generan lo mismo que a ti. ¿Hay algún episodio que quizá puedas hablar de cumplir un sueño de al Rudy chiquito que haya dicho, wow, no puedo creer que haya entrevistado a esta persona o que la esté conociendo tan a fondo por este podcast? Yo creo que a lo largo de los 100 episodios he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas, pero creo que un poco volcando el tema,
Lo que me ha satisfecho más ha sido, por ejemplo, tuvimos un podcast finales del 2024, 2023 creo, donde me propuse entrevistarlas a personas de la calle, a una señora, una chica de 18 años que vendía frutas o vende frutas, y cómo es su diario vivir de ella, ¿no? Cómo se gestiona, tiene su esposo, hijos, si le rinde el tema de su trabajo, el tema económico, etcétera. Entonces, para mí ha sido eso más enriquecedor. También hemos estado con varios artistas, con varios escritores, etcétera. Pero creo que me llama mucho más la atención las cosas simples, ¿no? Esas que te pueden enseñar diariamente de lo que sucede en el diario vivir. Entonces, creo que para mí es un poco más enriquecedor eso. Definitivamente considero que ha sido, y muchos seguramente, un aporte grandioso para el medio y lo va a seguir siendo. ¿Qué proyecciones hay para los siguientes episodios? Y podemos dar sorpresas, capaz. Sí, estamos justamente en este trayecto del Bicentenario, claro, ¿no? Hay algo que me ha impactado, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hacer un podcast hace unas 2 semanas con la presidenta que está a la cabeza del comité organizador de Bicentenario Cochabamba, la doctora Ítala de Mamán. Y yo le pregunté, y le dije, hay una pregunta sencilla. Los bolivianos estamos cayendo en la cuenta de qué significa cumplir 200 años, y ella dice no. Y se siente, ¿no? Sí. Pero qué curioso, fíjate, que a la gran mayoría que les he preguntado esto, me han dicho no. Estamos dando, o sea, nos estamos preocupando de otras cosas, ¿no? Pero no de estos 200 años, que tendría que significar un análisis profundo de lo que ha significado, cuando menos, claro, estos cortos 25 años del siglo XXI, ¿no? Porque el siglo XX, bueno, ha sido bastante complejo, pero ¿qué queremos de aquí adelante? Sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo en ese sentido, por ejemplo, bueno, yo sé que acabas de llegar de la China, me gustaría preguntarte cómo es el tema comunicacional. O sea, por ejemplo, en este caso del podcast. Definitivamente está entrando también. Bueno, allá creo que ya obviamente todo está mucho más explotado precisamente por los recursos tecnológicos que ellos tienen. Pero sí no he visto mucho este tema de los podcasts. Más sí como quizá los famosos streamings que están también entrando muy fuerte en el mundo comunicacional, pero no con contenido de valor. Lo que me ha sorprendido sí es cómo los diarios se están manteniendo realmente con una gran apertura a toda su población, y los medios, bueno, ¿no? Que los medios estatales, que también su propia gente confía mucho en esos medios. Creo que eso es lo que más me ha llamado la atención. Pero no sé si tú coincides conmigo, Dara. Imagínate una situación tan paradójica como es TikTok, por ejemplo. Claro. O sea, una plataforma china que se contrapone un poco al mundo occidental, ¿no? O sea, ¿cómo entiendes tú eso? A ver, lo voy a decir con un poco de riesgo, pero creo que a lo largo de mi estadía he podido analizar que ellos están en una burbuja digital, ¿no? Se lo puede incluso manifestar o interpretar como que tal vez desde el gobierno se trata de cuidar a su población, no lo sé, pero estas aplicaciones sí están cerradas al mundo occidental. Entonces, uno entiende eso, ¿no? Que realmente es una burbuja digital, que lo que se crea ahí, se consume ahí, y se trata incluso de que no salga o de que no entre otra cosa. Interesante, ¿no? Sí. Y creo que es, yo creo que es también un poco difícil de anteponerse a la tecnología y a los medios de comunicación. Yo creo que ahorita el gran debate, por ejemplo, está en qué hacemos con los medios de comunicación, o qué hacen con las formaciones académicas en las universidades, por ejemplo. Claro. Cuando hicimos varios podcasts con alumnos, por ejemplo, universitarios, muchos de ellos siguen todavía con un programa de la década de los 70, 80, ¿no? Teóricamente hablando, etcétera. Sí. Y creo que toda esta revolución un poco de plataformas, de tecnología, se nos están adelantando mucho. Y creo que
Es importante tener una dimensión clara de lo que está ocurriendo y en función de eso crear otros derroteros mucho más, yo diría, claros, un poco más objetivos, pero también sobre todas las cosas al servicio de la gente, ¿no? Yo creo que claro, los famosos fake news son un poco también el desequilibrio, pero en el fondo de las cosas creo que las plataformas están teniendo todavía en Latinoamérica una antesala un poco informal, ¿no? Lo que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Exactamente, Rudy. Y algo que mencionabas que me interesa también preguntarte es que, bueno, a diferencia de lo que estamos viviendo acá, el streaming está pisando muy fuerte. Exacto. Junto con los podcasts y demás en el mundo comunicacional, pero también está entrando mucho en el contenido basura, ¿no? De los streamings y demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se tiene, digamos, de crear un podcast que tenga realmente este valor agregado, este contenido de valor? Bien, ¿sabes qué pasa? Mira, cuando en la década de los 60 apareció la televisión, lo que se llamó en su momento la caja boba, ¿no? Les decía, los teóricos de la época decían, la televisión va a arrasar con la familia, va a arrasar con los valores familiares, va a ser lo que decía Humberto Eco, el hombre masa, ¿no? Que se va a dejar guiar por las masas, que no tiene poder de raciocinio, que es una especie, la teoría famosa de la aguja hipodérmica, ¿no? Que te inyectan y tú estás quieto ahí y no dices nada y te atienes a todo. Yo creo que eso se ha roto. Okay. Y de pronto la televisión más bien se ha convertido en una especie de aglutinadora, ¿no? En la década de los 80, por ejemplo, todos en torno a la televisión, viendo programas, novelas. Pero, bueno, dejando eso de lado, creo que las plataformas en este momento, los streaming y demás, se están convirtiendo en no solamente una alternativa y en una inmediatez que puede tener dos aristas bastante complejas. Claro. Es de doble filo para mí. Lo que en su momento Zygmunt Bauman alertaba, decía, la sociedad se está volviendo cada vez más líquida, a diferencia de la sólida de la década de los 80, 70. Es decir, ¿qué significa ser una sociedad líquida? Que nos estamos reciclando cada día. Un día pasa algo, nos olvidamos y otro día, etcétera, 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 ¿no? Y al final no nos acordamos de nada. Pero entonces lo que yo creo que en lo que se tiene que caer en la cuenta ahora es que todas estas plataformas tienen que tener un proceso de madurez, ¿no? De tal forma de que llegue un momento en que sepamos realmente utilizarlas. Yo creo que ahorita todavía en Latinoamérica, o cuando menos en Sudamérica, en esta parte del continente, estamos como con juguete nuevo, ¿no? Y estamos experimentando aquí, acá, etcétera, etcétera. Pero tiene que llegar un momento en que aterricemos para poder potenciar todo eso en beneficio de nosotros mismos, ¿no? En beneficio de la sociedad, de la gente, de los más desprotegidos, por ejemplo. Hacer programas en defensa de los derechos, en defensa, no involucrándonos con los movimientos woke, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es otra historia. Pero bueno, creo que en algún momento tiene que pisar fondo y decir lo que está sucediendo en Europa. Mira, fíjate, algo paradójico, en Europa no utilizan mucho el TikTok. Wow. Más utilizan el Twitter y bueno, el X y otras plataformas, pero lo están haciendo de una manera más, digamos, más informativa, más formal, ¿no? Más objetiva, a través de servicios, a través de ayuda, a través de socorrer a grupos vulnerables donde el gobierno ni siquiera se fija en ellos. Entonces creo que esos son los puntos clave también un poco más adelante, o sea, tendría que ser eso, ¿no? Y necesariamente, totalmente. Creo que como la historia de los medios de comunicación han marcado, siempre va a haber el buen contenido, el contenido de valor y demás. Así que, exacto. Bueno, para ir finalizando también, Rudy, reiteramos el agradecimiento de tenerte acá y las felicitaciones de cumplir ya los 100 episodios. Por favor, invitemos a la población a que observe dónde puedan poder ver todos estos episodios completos y con qué tipo de contenido se van a encontrar. Bueno, pues en todo caso, primero que nada, gracias a ti, Dara, porque creo que es una excelente oportunidad para
poder dialogar, no solamente en torno a lo que el trabajo, claro, sino a lo que podría significar más adelante el formato podcast, ¿no? Claro. La revista O, por ejemplo, tiene un formato, parece interesante, y creo que desde esa perspectiva de eso se trata, de poder potenciar. Y en todo caso, pues estamos cumpliendo 100 episodios. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Entonces son episodios donde hemos tenido de todo y creo que lo más importante es seguir con esta línea, ¿no? Ahorita yo estoy con la fiebre del Bicentenario, porque creo que, y seguimos eso, la próxima semana tenemos una serie de diálogos, vamos a tenerlo nuevamente al escritor Gonzalo Lema, para dilucidar de lo que significa para nosotros el Bicentenario. Y yo caigo una vez más en lo que se ha dicho, creo que no le estamos dando la dimensión, o sea, más allá de lo político, más allá de que pueda servir de bandera política el Bicentenario, que no sé qué, no. Yo creo que el Bicentenario tiene que ser un momento de reflexión. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer de aquí adelante? Porque hay muchos temas pendientes. Entonces, a lo largo de los próximos podcasts vamos a tener algún tipo de entrevistados que estén hablando del tema también, y también pues con escritores, artistas, políticos sobre todo, y ya después de casi unos 2 meses antes de las elecciones pensamos invitarlos a los candidatos para saber cuánto saben y para que nos digan cuánto cuesta pues un kilo de carne, ¿no? Claro. ¿Cuánto cuesta un huevo? ¿Cuánto cuesta un pasaje? Que seguramente no lo saben. Entonces creo que esas cosas son importantes. Exacto. Y te reitero una vez más, Dar, muchísimas gracias. Y claro, indudablemente los esperamos en el podcast Los Tiempos, en el episodio número 100. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Gracias. Gracias a ti, Rudy, de verdad. Invitación hechísima para todas estas personas que quieran observar contenido de calidad con, como lo decíamos, una miscelánea de invitados. Así que, Rudy, otra vez, gracias y nos vemos en el siguiente episodio, en el 101, y ya espero para cumplir también el 200 pronto. Gracias, Dara, muy amable por esta entrevista y gracias por todo.